¿Está corriendo y grabando, señor? Doctor, ¿cuándo se crea la... 4, 3, 2. Doctor Loredo, ¿cuándo se crea la clínica de atención al menor maltratado y por qué, en función de qué se creó? Bueno, se crea la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado en el Instituto Nacional de Pediatría en 1997. Eso es oficialmente, pero nosotros ya veníamos trabajando sobre el fenómeno del maltrato infantil desde 1984, cuando detectamos los primeros casos en el instituto sobre esta patología. Claro, inicialmente nosotros resolvíamos el problema médico-quirúrgico que tuvieran los pacientes y los canalizábamos a otras instituciones que estaban dedicadas en ese entonces al manejo integral del maltrato infantil, que es el DIF. Ellos tenían un programa de PREMAN. Pero en 1997 ya organizamos todo un equipo interdisciplinario para desarrollar una estrategia de atención integral al niño maltratado, frecuentemente al agresor y, lo más importante, a toda la familia. A partir de entonces, siguiendo una estrategia no solamente de asistencia médica, sino de docencia y de investigación, es que hemos venido trabajando en estos últimos 11, 12 años sobre esta problemática que se ha convertido en un problema de salud pública mundial. La Organización Mundial de la Salud lo considera de esta manera desde 1999, entonces hace poco que está siendo considerado. De tal manera que, bueno, lo primero que nos enfrentamos fue la resolución de los problemas médicos por los cuales se solicitaba atención médica, y esto nos ha permitido establecer las diferentes formas de cómo se debe conocer esta patología. Ahora lo tenemos que definir como maltrato infantil, con 4 grandes grupos de situación o de presentación, como es el abuso físico, el abuso sexual, el abuso psicológico y la negligencia. Y están otras formas poco conocidas, como el síndrome de Munchausen, el ritualismo satánico, el maltrato, el abuso fetal, y otras poco consideradas, como son los niños en situación de guerra, los niños trabajadores, y ahora recientemente el maltrato entre pares, como es el bullying, o la consecuencia de los divorcios que están incrementándose no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, que es el fenómeno de alienación parental. En general podemos decir que este es un problema que se puede observar con una frecuencia de el 10% de cualquier comunidad pediátrica. Esto quiere decir que de 100 niños, 10 son maltratados. Probablemente lo más grave es que de 100 niños maltratados solamente uno es atendido. Los 99 restantes, si no fallecen como consecuencia de la violencia de que son víctimas, llegan a crecer y convertirse en padres de familia, y si su hijo no llena sus expectativas, y si viven en un ambiente violento, entonces pueden convertir en maltratadores del 55 al 85%. Entonces, por lo tanto, en este siglo XXI seguimos hablando del fenómeno de maltrato cuando deberíamos de estar desarrollando todavía una serie de estrategias para su prevención. Doctor, ¿cuál es la intervención médica que debe de existir, digamos, pensando que esto lo escuche la comunidad médica? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que debe de implementarse y cómo trabaja la clínica? Sí. Hablando de lo que vemos más frecuentemente en el hospital son los chicos con lesiones. Entonces llegan aquí con lesiones y entonces uno tiene que precisar varias cosas. Primero, que las mismas no sean consecuencia de un accidente, que no sean consecuencia de una estrategia disciplinaria, que no sean consecuencia de una estrategia educativa, de usos y costumbres, de pobreza. Tenemos que pensar que a lo mejor, si hemos podido descartar todas esas opciones, a lo mejor estamos frente a un caso de maltrato. A partir de que un solo profesional no puede hacer el diagnóstico de certeza en ese sentido, es que hemos desarrollado este grupo profesional en donde está constituido pues, por un pediatra, que soy yo, que es el coordinador de la clínica, porque hay otras entidades, otras enfermedades cuyas manifestaciones clínicas son similares a las que vemos a los niños maltratados, fundamentalmente en la forma de abuso físico. Y si nosotros no hacemos esta diferenciación, nos podemos equivocar. Y este es un problema que estigmatiza no solamente al paciente, sino a la familia y a un posible agresor o a un adulto que está inmerso en esta problemática. Aparte de que hemos sensibilizado a cierto grupo de pediatras,
pues hemos invitado a colaborar con nosotros a otros profesionales que tienen que ver con niños, en las áreas de medicina crítica, por ejemplo, urgencias o terapia intensiva, en ortopedia, en ginecología, en neurología, o aquellos médicos que ven a chicos que tienen un problema crónico, por ejemplo, cáncer, todos los grupos de oncología, o los que ven reacciones alérgicas como asma y rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque ya sabemos ahora que del 12 a 14% de los niños que tienen una malformación congénita, una enfermedad crónica o una enfermedad que deteriora el sistema nervioso central de severidad variable, están en riesgo de ser víctimas de malos tratos si es que no existe una situación de apego con el hospital o con el médico. Entonces, de esta manera hemos podido sensibilizar desde el punto de vista asistencial a toda la comunidad médica del instituto, y entonces ahora estamos teniendo, para que tengan una idea de más o menos la frecuencia de los problemas que estamos viendo, es que este año llevamos más o menos 130 interconsultas. Quiere decir que los médicos de diferentes partes del hospital piensan que sus pacientes pueden tener alguna forma de maltrato. Nosotros tenemos que atenderlos de manera integral con el resto del equipo que ahorita le voy a mencionar para ver si es esto que existe maltrato. Les quiero adelantar que aproximadamente solamente la tercera parte de los casos en donde se sospecha maltrato se puede establecer esta posibilidad diagnóstica. ¿Y por qué? Porque intervienen los otros profesionales de nuestro quehacer. Lo que llamamos nosotros nuestra mano derecha es la trabajadora social, que nos trae la información que ha recabado, no solamente en la realización de su historia clínica, sino los resultados que le han dado haber asistido al sitio donde vive esa familia. Platicar con otros familiares, platicar con vecinos, a veces con los profesores de los niños, y nos trae una versión social o sociofamiliar de ese caso. El otro lado está constituido, la otra mano, la mano izquierda, está constituida por los profesionales de la salud mental, que nos señalan en qué condiciones se encuentra el niño, si tiene depresión, si su autoestima está disminuida, si está con una situación de agresión, en fin, cómo está él, pero además cómo está el resto de la familia. Y buscamos en ellos el antecedente de que hayan sido maltratados en alguna época de su vida, durante su niñez, pues para volver a confirmar, para poder sospechar que a lo mejor esos son unos factores asociados para este fenómeno. La trabajadora social también investiga ciertas situaciones como son las adicciones a sustancias lícitas o ilícitas, a haber perdido el trabajo, por ejemplo, a tener alguna situación de violencia familiar, a un divorcio, en fin, todos estos fenómenos que aparentemente no juegan un papel importante, para nosotros sí son de mayor importancia porque nos permiten englobar todo el caso clínico. Una vez que tenemos toda esta información, nos juntamos con el área jurídica del instituto para poder precisar cuál es la condición jurídica del menor y de la familia, incluyendo al agresor. Entonces, como ve, esto es muy importante porque de esta manera nosotros tenemos que hacer un señalamiento a la autoridad pertinente de que, en primer lugar, estamos atendiendo a un niño, si llega lesionado, con lesiones. Si llega con otro problema médico, por ejemplo, un embarazo en una edad que no se espera, o que es portador de una enfermedad infecciosa, que en una edad que tampoco se espera, entonces uno puede suponer que eso han sido víctimas de otras formas de maltrato, fundamentalmente abuso sexual. Ya que hemos desarrollado toda estrategia, entonces nos comunicamos con la autoridad pertinente confirmando el diagnóstico. Los hemos informado de que estamos atendiendo a un niño víctima un niño que cursa con lesiones o que ha sido víctima de alguna agresión que puede no ser intencional. Una de las grandes diferencias en ese sentido es que uno tiene que precisar que la lesión que tenga el niño haya sido intencionalmente infligida, porque si no, pues podemos perdernos y establecer falsos diagnósticos. Les decía que estamos teniendo más o menos 130 interconsultas en este año, que cada año va aumentando el número de solicitudes para que nosotros establezcamos un manejo integral de cada caso, y la tercera parte corresponden a maltrato. Quiere decir que cada año estamos diagnosticando de esta patología médico-social legal entre 30 a 45 casos nuevos.
en este hospital, que no tenemos un centro de concentración, porque si tuviéramos aquí un centro de concentración sobre niños maltratados estaría lleno desde ayer. Entonces es una situación que debemos de ir entendiendo. Por lo tanto, para que nosotros no tengamos este problema de saturación asistencial, es importante que en otros hospitales pediátricos, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país, existan grupos de trabajo para poder establecer este diagnóstico o esta sospecha del problema. Para esto se requiere desarrollar las otras dos estrategias: la docencia, la educación no solamente del personal médico, sino del personal paramédico, enfermeras, trabajadores sociales, otros químicos, otros profesionales para sospechar esto, y para eso tenemos un curso de posgrado para médicos especialistas que vamos en la 11ª o 12ª generación, que está reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos un curso para los médicos pediatras, los futuros pediatras del instituto, que reciben la información básica, porque pues ellos son la fuerza laboral del instituto en todo el día, y sobre todo en las tardes y en las guardias. Y tenemos un curso también para otras personas que quieren llevar la maestría, en este sentido, en la maestría de violencia, junto con el Instituto de Psiquiatría, Nacional de Psiquiatría. En fin, como ve, vamos avanzando en esto. Por supuesto, todos los estudiantes de medicina que llegan al hospital de las diferentes facultades de medicina de las universidades que están en la Ciudad de México reciben información sobre este tema. Esta es una idea de ir educando a toda la población que se está preparando en este campo de la medicina para poder diagnosticar esto. Y lo más importante, tenemos que hacer investigación, pero la investigación no solamente radica en investigar aspectos básicos de esta problemática, que ahorita haré mención de a qué me estoy refiriendo. Conocer cómo es el comportamiento de este problema en las diferentes áreas de nuestro país. No es lo mismo ver este problema en el norte, en el centro, en el sur, en el oriente o en el poniente de la ciudad, de la República Mexicana. Tampoco es igual cuando estamos analizando la problemática en el área urbana, suburbana y rural. Por lo tanto, todos los que manejamos esta problemática debemos de hacer investigación en nuestros lugares de origen, donde estamos funcionando. No solamente hacer investigación clínica, saber cómo se expresa el problema de las diferentes formas de maltrato, sino cómo se señala o cómo sucede en las áreas en las que he hecho mención, porque nuestro país pues, es polifacético, tiene diferentes comportamientos, diferentes usos y costumbres, diferentes niveles socioeconómicos, etcétera. Por eso tiene que hacerlo de esta manera. Lo que puede ser útil o que puede estar presente en este instituto, cuya zona de influencia es pues, un área de Coyoacán, Tlalpan, esta zona de aquí, a lo mejor no es útil en otras partes. Por ejemplo, cuando hicimos los primeros estudios demostramos que en abuso físico el agresor principal era la mamá. Cuando hicimos un estudio similar en una zona suburbana, en aquel entonces que era la ciudad de Nezahualcóyotl, encontramos que el agresor fundamental era el papá. Y eso a pesar de que él era jefe de una familia bien integrada, papá, mamá e hijos. Entonces, por esto, nosotros debemos estar muy atentos a ver qué características tiene no solamente el chico víctima de maltrato, el adulto que lo agrede y el entorno ambiental que permite la unión de estos tres elementos para que se desarrolle el fenómeno de maltrato. Esto es muy importante también precisarlo, porque si existe un factor, pues es situación de riesgo para que ocurra maltrato. Si existen dos factores, la posibilidad de maltrato se incrementa, pero para